Buenas tardes. Esta es la segunda parte de la clase del domingo 18 de octubre de 2020 de la fase preliminar del procedimiento penal acusatorio con los jóvenes del grupo D7AD de los domingos. Continuamos. En el video anterior estábamos viendo las audiencias que se llevan a cabo en la audiencia inicial y el número iba a depender, pues si en ese momento el juez recibía a alguien en calidad de detenido, ya sea por flagrancia o en caso de urgencia, o bien si libraba una orden de aprehensión, una citación o una orden de presentación, bueno, hasta que le llevaran a la persona ante su presencia, se iban a llevar las demás audiencias. En vez de 6, iban a ser 5 en este caso. En el primer caso, de cuando recibe directamente el Ministerio Público a la persona detenida, pues son 6. Ahí la que cambia es la audiencia denominada control de legalidad de la detención. Vamos a continuar. Entonces, ya con esta audiencia y las audiencias que se celebran en ella, en esta audiencia inicial, una vez que el Ministerio Público ya culmina con su investigación complementaria, va a formular su acusación por escrito y al presentarla, pues, ante el juez de control, con ello se va a abrir la segunda etapa, que es la etapa intermedia o de preparación a juicio. Eso lo estamos analizando a grosso modo porque va a ser materia de del próximo cuatrimestre. Pero sin embargo, hay que tocar el tema para que tengan ustedes un panorama completo del procedimiento penal, al menos el aspecto general en lo que atañe a la etapa 2 y a la etapa 3, porque estamos estudiando la etapa 1 que se denomina etapa de investigación. Bueno, dos fases: investigación inicial, investigación complementaria. Investigación inicial, ¿dónde empieza? Con la presentación de la denuncia querella ante el Ministerio Público y culmina cuando el imputado está ante el juez y le van a formular la imputación por parte del Ministerio. Y la fase 2, o sea, la fase complementaria, ¿cuál es? Bueno, cuando ya le formularon la imputación hasta que se complementa la investigación. Eso es la fase de investigación. Ya la etapa, la que sigue, vuelvo a retomar, es etapa intermedia, etapa 2, o de preparación a juicio. En esta etapa se inicia con la presentación de la acusación. Ya acusa formalmente el Ministerio Público al imputado por el delito que se está considerando. Parece que son dos cosas que hay que acreditar, pues la existencia de ese hecho delictuoso, que esté tipificado como delito, valga la redundancia, y respecto a la persona, demostrar que efectivamente esa persona lo cometió o participó en él. Pero aquí estamos ya como el termómetro subiendo, ya estamos en la primera etapa, ya estamos mencionando la segunda. Pero vamos a retomar un tema muy relevante de la etapa de investigación por parte del Ministerio Público, como son, a partir del artículo 227, que se refiere a las técnicas de investigación. Una técnica, pues, es un conjunto de recursos, pues, un procedimiento, conocimientos que se van a aplicar sobre alguna materia, ciencia, arte, para poder llevar a cabo un objetivo. En esta materia penal, vamos a ver que las técnicas de investigación son 3. Tenemos la cadena de custodia, el aseguramiento de bienes que estén relacionados con el hecho delictuoso y el decomiso. Son 3 las técnicas de investigación. Están los artículos incluso transcritos
en la síntesis en PDF que está en plataforma en esta segunda semana. ¿Qué debemos de entender por cadena de custodia? Ya en la actualidad, eso pues no se practicaba en la investigación de los delitos. Cuando se comete un delito, en el anterior sistema, pues llegaba la policía, no acordonaba el área donde se cometió, no preservaba la escena del crimen. Simplemente, hasta actos de corrupción había, hasta el pobre, se había un difunto, hasta lo bolseaban, pero cuando llegaba ya el Ministerio Público, ya estaba manchada esa escena, ya se habían indicios o algún vestigio, ya estaba. Por eso es muy importante y hasta se capacitaba para, en este caso, cuando yo fui agente del Ministerio Público, tanto en Yucatán como aquí en Quintana Roo, pues se me envió a México un curso, tuve la fortuna, te agradezco mucho a la institución, un curso que impartió el FBI en 1994 en la Ciudad de México, en el INACIPE. El INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y en la Ciudad de México. Antes era el Instituto de Capacitación de la PGR, pero actualmente es el INACIPE, está como referencia por la Hacienda de los Morales, si no me equivoco. Y fue muy interesante, muy nutritivo ese curso, fue impartido por gente del FBI, y destacaron la importancia que debe haber en una investigación desde un principio, como preservando la escena del crimen. Normalmente el primero que debe entrar a una escena del crimen es el fotógrafo a tomar fotos de todo cuanto hay. Y lógicamente, pues ellos se visten, así como están viendo los hospitales para tratarlo del coronavirus, que tienen un traje especial hasta en los zapatos, así se arreglan para poder no manchar la escena del crimen en cuanto a que se pueda perder un cabello, una gota de sangre. Son varias cosas, pero bueno, esto es importante. Y aquí destaca una figura que la van a escuchar ustedes, que se llama el primer respondiente. ¿Quién es esa persona? Es la primera persona o autoridad, vamos a decir, que haya tenido el primer contacto después de cometido el delito. Esa persona es muy importante porque tiene obligaciones. Si un policía que llegó al lugar de los hechos acaba de cometer, bueno, su obligación es preservar el lugar para efecto de que se pueda llevar a cabo la investigación correspondiente desde un inicio. Y primero tenemos lo que es la cadena de custodia, que está prevista en el artículo 227 del Código Nacional. ¿Qué dice este artículo respecto a esta técnica de investigación? La cadena de custodia. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, a la evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. O sea, hay que recolectar también indicios. Creo que han visto ustedes incluso en las películas extranjeras, como cuando llega el detective, que es el que se va a hacer cargo de la investigación, la escena ya está preservada. Ya están trabajando los fotógrafos, el perito en criminalística, el forense, y hay un equipo, en inglés se les conoce como response team, el equipo de respuesta, o que va el FBI cuando tiene aviso de algún crimen, de una comisión de algún delito. Esto habla de 1994, cuando fue ese curso de una semana. Ya pasaron 26 años, pero el sistema se implementó en el 2008 y pues es muy importante esta investigación porque la carga de la prueba
la tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público, si te va a imputar y te va a acusar, tiene que probar. Porque este nuevo sistema, acuérdense, como vimos en la clase pasada, el principio básico que rige este nuevo sistema es la presunción de inocencia. Toda persona es considerada inocente hasta que no se demuestre lo contrario mediante una sentencia condenatoria donde se haya llevado previamente un juicio y se cumplan las formalidades que señala nuestra misma Constitución para que una persona pueda ser considerada como culpable. No simplemente porque te detuvieron, bueno, desgraciadamente y socialmente hablando, cuando a una persona la detienen, pues ya prácticamente la sociedad ya te juzgó. No has llegado todavía ni ante el juez y ya lo agarraron, fue por algo, pues bueno. Si te detuvieron, sí es cierto, debe ser por algo, pero no se te ha juzgado. Pero así son las cosas. Este mismo artículo, el 227, siempre tocando el tema de la cadena de custodia, menciona que con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores. 1, la identidad. Número 2, estado original. Número 3, condiciones de recolección. Número 4, preservación. Número 5, el empaque. Y última, el traslado. Los lugares y fechas de permanencias y los cambios que en cada custodia se hayan realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con estos elementos. ¿Por qué? Porque esos indicios que se recolectan en la escena del crimen, pues si se encuentra una gota de sangre, se tiene que analizar primero si es sangre, qué tipo de sangre es, por qué está ahí. Los testigos, si vieron o escucharon algo, se puede presumir de que pues, esa sangre puede ser resultado de un hecho violento. Todo eso es muy importante porque con esos indicios, perdón, se va a llegar a probar, primero, a ver qué fue lo que pasó. Y después, a quién se le va a atribuir si es una conducta delictuosa. Hay un responsable, hay gente responsable en lo que se refiere a la cadena de custodia. Menciona el artículo siguiente, el 228, la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Por eso, si se llega a manchar, a macular o a contaminar la escena del crimen, del delito, primero, si es responsabilidad de quien llegó primero y debió haber acordonado el área para evitar que pase eso. Y segundo, si el otro cumplió, pero los peritos no están realizando su labor como debe de ser, pues también podrían tener una responsabilidad. Porque un indicio contaminado es prácticamente una prueba perdida si lo vemos así. Imagínense una gota de sangre, entran y salen y pisan todos la gota de sangre. ¿Qué gota? Si van a encontrar una gota de sangre ya seca, pero no va a ser suficiente. Puede ser que hasta la gota de sangre si se puede extraer hasta prueba de ADN. O sea, la ciencia aquí está jugando un papel muy importante en este nuevo sistema. Después tenemos la figura del aseguramiento como otra técnica, además de la de cadena de custodia. El artículo 229 nos habla de esta técnica de investigación, el aseguramiento, de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con este,
siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que no se alteren, destruyan o bien desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. Y después el 230 trae unas reglas que se tienen que seguir sobre el aseguramiento de bienes. El 231, la notificación que se tiene que hacer del aseguramiento o bien del abandono del bien de que se trate. El 232, la custodia que se va a hacer de esos bienes asegurados. El registro que se tiene que llevar también de los mismos en el artículo 233. El 234 nos habla también de los frutos que pudieran resultar de los bienes asegurados. A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del aseguramiento se les dará el mismo tratamiento que a los bienes asegurados que los generen. Ni el aseguramiento de bienes ni su conversión o numerario implican que estos entren al erario público. Posteriormente, el 235 habla de aseguramiento, pero ya de narcóticos y productos relacionados con delitos de la propiedad intelectual, derechos de autor e hidrocarburos. Y hace también cómo se va a llevar a cabo todo este aseguramiento, el procedimiento. Bueno, en estos artículos que se refieren a las técnicas de investigación, hay dos artículos que son muy importantes, que ustedes se preguntarán, bueno, maestro, y en la investigación, ¿el Ministerio Público puede disponer de realizar ese acto de investigación o tiene que solicitarlo a un juez? El artículo 251, siempre de ese capítulo que estamos viendo, menciona actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa de un juez de control. En este caso, ¿cuáles son? Está la inspección del lugar del hecho del hallazgo, la escena, la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo. Puede ser, por ejemplo, que a una persona la privaron de su vida y la fueron a tirar en otro lugar. Se pueden hacer, son dos lugares distintos. La inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de un cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador, actualmente por el fiscal. La entrevista de testigos, recompensas en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el fiscal, y las demás que expresamente no prevea control judicial. Y en cuáles sí se necesita la autorización de un juez de control. Tenemos, por ejemplo, la exhumación de cadáveres. Ahí sí se requiere, el Ministerio Público requiere la autorización previa de un juez de control. Las órdenes de cateo, también en este caso se requiere autorización judicial previa. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, también en este caso se requiere autorización de un juez de control. La toma de muestras de fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona requerida, excepto la víctima o el ofendido, se nieguen a proporcionar la misma. O sea, que no quieran que le quieran tomar una muestra, se niega, pues en este caso se requiere la autorización judicial para que efecto, si no lo quiere proporcionar de manera voluntaria. Tenemos también, ¿qué otro
Otro acto de investigación se necesita autorización judicial del Ministerio Público. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada. Y por último, las demás que señalen las leyes aplicables. Estas son las técnicas de investigación. Vimos que son tres. La cadena de custodia, el aseguramiento y el decomiso. Son las tres técnicas que se prevén en el Código Nacional. Los actos de investigación pues son las acciones que realiza el Ministerio Público tendientes a esclarecer los hechos que motivaron su intervención. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Los 5 que están aquí, Kenny, Sergio, Sheila y Jessica, sobre el tema de las técnicas de investigación. O si tienen alguna duda del video anterior, también la pueden formular ahora, por favor. Todo claro, profe. Bien entendido. Sobre el nuevo No, profesor, ninguna. Es muy sencillo. Aparentemente es extenso. Sí, pero este nuevo sistema es muy práctico, pero también, ojo, se salió una persona, creo que Jorge se salió, ¿no? Respecto a que deben tener conocimiento, si van a defender a alguien, de este nuevo sistema de justicia penal, porque incluso en el mismo código se prevé lo que es la incapacidad técnica. El juez puede ordenar la remoción del defensor si ve que no sabe. Y eso pues sería muy bochornoso para el profesionista. Es mejor capacitarlos para tener el conocimiento y sobre todo también práctica sobre esta materia. Sí, se imagina que están defendiendo a alguien y les están llamando la atención y termina el juez por mover al defensor del imputado o del acusado. Entonces, podemos evitar esto si se actualizan mediante la capacitación. ¿Dónde está todo? Está en el Código Nacional. Si es cierto, ya hay tesis y jurisprudencia respecto a esto, pero hay que partir del Código Nacional para poder entender todo este procedimiento. Estamos viendo la etapa de investigación. Las otras 2 etapas se ven en el siguiente cuatrimestre. La materia se llama etapa intermedia y etapa de juicio oral, donde se va desde que ya se formula la acusación hasta que ya se le sentencia y se ejecuta la sentencia para ello. Hay también un juez de ejecución de sentencias, pero eso es cuando ya viene después de la emisión de una sentencia. Ahora lo que me interesa es que ustedes aprendan estas 3 etapas, como les vine diciendo en el primer video. Las fases que hay en la primera, en la segunda y la tercera, pues es la que llaman la audiencia de debate. Es una audiencia oral, la del juicio, donde se van a desahogar las pruebas. ¿Cómo va a iniciar el juicio? El juicio cuando inicia, le van a dar la palabra al Ministerio Público y a la defensa para que expongan lo que se llama su teoría del caso. Esta teoría del caso está explicado en la síntesis que está en plataforma de la primera semana. No tiene que ser, eso es un argumento donde van a sostener en qué va a consistir en uno su acusación y en otro su defensa. Y son 3 elementos que tienen que conjugarse en esta teoría del caso. El elemento fáctico, o sea, los hechos, jurídico, las normas y el probatorio, las pruebas. Porque en base a eso van a acusar o en base a eso que se van a defender. La teoría del caso. Ya después viene el debate, cuando se empiezan a desahogar cada una de las pruebas. Principio de contradicción, tú puedes contradecir la prueba del otro, o sea, si el Ministerio Público presentó un testigo, tú también lo puedes contrainterrogar. Van a ver, también en el sistema están las objeciones, cómo se puede objetar una pregunta. Todo está muy, muy bonito y muy práctico. Pero esto para saber si uno lo está realizando bien,
pues hay que irse a la práctica, empezar a inmiscuirse en este nuevo procedimiento penal acusatorio. En la síntesis que tienen en plataforma, están también las obligaciones, todo lo que debe estar obligado a hacer el Ministerio Público. Está también los derechos que tiene la víctima o el ofendido. Están también en lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales y los derechos y garantías que tiene el imputado. Si partimos del artículo 20, ya vimos en la clase pasada que son 3 párrafos que tiene el artículo 20, 3 apartados, perdón, apartados. El primero que habla de los principios y de este nuevo procedimiento penal oral, acusatorio, adversarial. El segundo párrafo habla de los derechos que tiene la víctima y el ofendido y presenta ya la figura del asesor jurídico que está mencionado en la clase pasada, que viene a ser el asesor o el abogado de la víctima. Sí es cierto, el representante social es el Ministerio Público, pero la víctima puede asesorarse por ya sea por particular, tiene que ir a tomar protesta para que se le reconozca como tal y pueda hasta coadyuvar en el procedimiento respecto a lo que se le vaya a imputar o acusar a la otra persona, a la otra parte, imputado o acusado. Y con ello es importante también destacar que los principios que vimos en la primera semana son básicos porque estos principios no pueden pasar desapercibidos. Es como el caso de que alguna de las partes se esté leyendo. Sí se puede leer para determinada prueba o para el desahogo de la misma, pero hay que pedir permiso al juez para lectura sobre tal tema y cuando se está desahogando alguna prueba. Pero no si el Ministerio Público quiere leer, por ejemplo, que va a vincular a proceso al imputado y quiere leer todos los datos de prueba que hay, pues sí vamos a ver en la clase posterior la diferencia que hay en dato de prueba, medio de prueba y prueba. Son 3 cosas que se parecen, pero no son lo mismo. Y en lo que es la investigación del Ministerio Público, son datos de prueba. Así se le llama. Que si van a presentar lo que ustedes llamarían una prueba, no se maneja ese término. Es dato de prueba en la etapa de investigación. Sheila, ¿alguna pregunta? No, profesor. ¿Cuántos son ustedes en el grupo? Somos 10. 10. Hoy se conectaron el primer video 6, 7 y ahora nada más quedan 3. Menciona que pues que se le está fallando su internet, bueno. Pero sí les pido, ya tienen su tarea en plataforma de esta semana y ya tienen para estudiar. Acuérdense que el examen de la siguiente semana va a abarcar todo lo visto en la primera y segunda semana, o sea, incluyendo hoy. Están el Código Nacional, está la Constitución Federal, está imágenes, infografías, hay cuadros sinópticos, está el PDF, que es la síntesis de todo de lo que se ve esa semana. Ustedes pueden estudiar sus 2 síntesis que hay de la primera y segunda semana y apoyarse con las imágenes y todo lo que tienen en plataforma. Jenny, ¿alguna duda sobre lo que ya se vieron estas 2 semanas? La próxima semana entramos a clase de manera normal, de 1 a 3 en Zoom,
Ya después ya pueden contestar su examen, tienen ya después de clase hasta las 23:59 horas de ese mismo domingo para contestar el examen parcial. Van a ser 20 reactivos de opción múltiple y además va a estar en plataforma su tercer cuestionario, porque acuérdense que cada actividad son 20 puntos. Si contestaron correctamente el cuestionario, 20, 20 y 20 son 60. El examen tiene un valor de 40 puntos, son los 100. Entonces, en plataforma va a estar el sábado su examen, no, desde el domingo, su examen y su cuestionario. El examen, pues sí lo tienen que entregar el mismo domingo, 1 minuto antes de la medianoche de ese mismo domingo, y el cuestionario, pues tienen toda la semana para poder contestar. Y este tercer cuestionario es lo que se va a ver en la próxima clase, el próximo domingo 24 de octubre. Por lo tanto, lo que se va a estudiar es, primera, lo visto en la primera y segunda semana. Si hay alguna duda, adelante. Jessica. De mi parte, ninguna, profesor. Ok, les voy a hacer unas preguntas así rápidas. A ver, Sheila, ¿cómo se llama la primera audiencia que se celebra en este procedimiento penal, ese nuevo procedimiento penal acusatorio? Es la etapa inicial, ¿no? No. La audiencia, ¿cómo se le llama a esa audiencia que se celebra? La primera audiencia. Es solo una palabra, lo acabas de decir, pero no es etapa. Esa audiencia ¿Audiencia qué? inicial. Muy bien, audiencia inicial. Y ahí se van a celebrar dentro de esa audiencia otras audiencias, dependiendo si en ese momento fue puesto a disposición en calidad de detenido una persona o no. Kenny, ¿cuál sería la primera audiencia en caso de que haya recibido el juez de control a un detenido que le fue puesto a disposición por el Ministerio Público? ¿Cuál sería? A ver, ¿cómo es la pregunta, profe? Si el juez de control recibe un detenido del Ministerio Público al momento que se judicializa la carpeta, va a celebrar, por eso va a arrancar la audiencia inicial, como dice el 307. Pero ¿cómo se le llama a esa primera audiencia donde el juez va a ver si fue o no detenido legalmente esa persona? ¿El de imputación? No, esa viene después. De investigación, perdón. No, acuérdate de la palabra control. ¿Qué es lo primero que va a analizar? Control de legalidad. Ajá, control de la legalidad, ¿de qué? De la detención. Así es. Control de legalidad de la detención. El juez va a analizar si la persona que le están poniendo a disposición fue detenida conforme a derecho. O sea, si fue por flagrancia o por caso urgente. Si no fue así, la tiene que soltar. ¿Cuál es la siguiente audiencia en este caso, Sheila? La formulación de imputación. Muy bien, la formulación de la imputación. Es donde el Ministerio Público le va a comunicar al imputado de qué se le está atribuyendo, qué hecho delictuoso se le está atribuyendo, el nombre de su denunciante o querellante y en qué se basan los hechos de esa imputación. Jessica, ¿cuál sigue después de la formulación de la imputación? La audiencia que sigue dentro de esa audiencia inicial. Ok, Jessica no está acá, no me ha escuchado. ¿Es la de investigación? No. Ya, ¿No?
Después de la formulación de la imputación, ¿qué sigue? Ya le dijeron al imputado cuál es el delito que se le está, válgame la redundancia, imputando. ¿Qué le va a preguntar el juez al imputado? La declaración. Ajá. Esa sería la audiencia, la oportunidad para declarar. Que si quiere declarar respecto a esos hechos que le está manifestando el Ministerio Público. Y ahí es cuando esta persona va a manifestar si quiere declarar o no quiere declarar, si quiere reservar. Bueno. Kenny, ¿cuál sería la siguiente audiencia después de la de oportunidad para declarar? ¿Cuál sería? Es donde viene para dictarle o sea, si es responsable o no, la imputación. No, ya imputación ya hubo. Ya hubo oportunidad para declarar. ¿Qué sigue? Lo que antes en el otro sistema era el auto de formal prisión. ¿Cómo es ahora? Judicialización. No. ¿Auto de qué? Vinculación. Auto de vinculación a proceso. Vincularlo a proceso es sujetarlo a proceso. Y ahí la persona va a manifestar si quiere que se le vincule ahora o en el término que fija la ley. Después, ¿cuál es la penúltima audiencia? ¿Qué se le va a fijar para que no se vaya a sustraer de la acción de la justicia? ¿Una medida qué? Cautelar. Una medida cautelar de las que están señaladas en el Código Nacional. Y la última audiencia, ¿perdón? Desde una prisión preventiva, una libertad condicional o algo así, ¿no? Son varias. No, libertad condicional son otras cosas, no. El bracelete, otorgar una garantía, la prisión preventiva, eso lo vamos a ver en la próxima clase porque sí son como 19 o 20 medidas cautelares. En esa audiencia va a haber una solicitud. El Ministerio Público lógicamente va a querer pedir ¿qué? Prisión preventiva. O sea, cárcel. Pero tú si estás defendiendo a la otra persona, vas a querer que se le ponga una medida cautelar, pues un tanto suave, pues un bracelete que vaya a firmar, porque la persona ya queda prácticamente sujeta a proceso, o la tienen en la cárcel, o se va a su casa, o en el domicilio que va a señalar que ahí va a estar, puede ser que le diga los lunes vas a venir a firmar el libro, o bien vas a otorgar una garantía, etcétera, etcétera. Y la última audiencia, pues es donde ya el juez le fija al Ministerio Público el término para la investigación complementaria. Bueno, jóvenes, ya queda menos de un minuto. Que por favor pónganse a estudiar todo lo visto la semana 1 y 2 para su próximo examen parcial y el próximo domingo 24. Y que tengan un excelente domingo. Ya está su cuestionario también de esta semana para contestar. Si no ya hay más dudas, me despido de ustedes. En cualquier momento ya se corta el segundo video. Y al rato van a estar los videos en plataforma. Nada más los voy a pasar a YouTube de esta clase. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias, profe. Igualmente, que se cuiden mucho. Igualmente.